que yo quiero preguntarte algo. ¿Tú tuviste alguna vez niñera? No, fíjate que no. No, yo tampoco, y a lo mejor muchos de ustedes sí la tuvieron. Es una figura pues muy arraigada en el pensamiento de algunas personas. Una mujer sustituto de la figura materna que le prodiga todos los cuidados a uno de niño. Hay películas con nanas memorables. Mary Poppins. Por ejemplo. Digo, de las más grandes, ¿no? La señorita Cometa. Ay, esa era genial, era formidable. En la televisión, claro. Claro, aquellos que la recuerdan ya saben más o menos que tenemos algunos años. Sí, ya llovió. Abel Cobos está señalando que él la recuerda. Pero bueno, no sé, a lo mejor la tienen presente en La niñera ladrona de los Simpson. Esa es extraordinaria. Sí, a mí me da mucha risa, digo, a lo mejor no muchos se acuerdan y yo no entiendo por qué. De los primeros capítulos. Sí, es un personaje muy interesante, ¿por qué no lo siguieron explotando? Y es porque pues, las niñeras muchas veces abusan. Hemos visto grabaciones que hacen papás preocupados por el bienestar de sus hijos de manera secreta, donde la niñera pues realmente no lo bonita que resultaba ser. Por el contrario, pareciera que los niños se vuelven depositarios de sus frustraciones en una manera de sublimar el disgusto que sienten por ser pertenecientes a una clase trabajadora, por no tener los privilegios o los lujos a los que tienen acceso sus empleadores y se desquitan con los chamaquitos. Sí, que es una forma de proyectar todo este enojo y todas estas frustraciones. Como bien dice, hemos visto en las noticias, en internet hay videos, etcétera, de nanas que se la pasan maltratando a los niños y en una forma realmente brutal. A mí me horroriza, me duele, se me hace sí escandaloso porque vemos a mujeres con bebitos de meses dándole bofetones, ¿no? Pegándoles en la cabeza, aventándolos, dejándolos tirados en el piso. Es un maltrato. Y sí, yo creo que es parte en línea de esto, de todo el coraje y también la envidia que se tiene de por qué ese niño inclusive tiene nana, ¿no? Claro, o sea, inclusive como tiene mocosito lujo. Privilegiado. O sea, y hay veces que no es que las nanas sean para, como se ha creído, para familias pudientes, familias de altos recursos. A veces se requieren de nanas para los padres que tienen la necesidad de ir a trabajar. Sí. Y por lo tanto tiene la necesidad de que alguien que quizá la familia no los pueda apoyar en ese sentido, las mamás o las tías o alguien no los puede apoyar y entonces tienen que pagar el servicio, el apoyo de una persona externa. Y dices, ¿y por qué no los mandan a la guardería o al kinder? O igual ahí hay una desconfianza, está muy chiquito el bebé, o mejor a alguien que se encargue solamente de eso, y pasan todo este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Fíjate que entonces este programa puede inscribirse dentro de nuestra gustada sección Mujeres Asesinas. Ya hemos dejado más que establecido que las mujeres matan y matan muy bien. Ya lo hemos estudiado y hemos estudiado casos que van desde las que matan por amor, por prodigarle pues todo su cariño, toda la comprensión a su pareja que resulta ser un homicida a sangre fría, o las mujeres que matan en un arranque de pasión, en un arranque de celos, o a las mujeres que matan por obtener un beneficio material, por un beneficio económico, las famosas viudas negras. Entonces la que vamos a estudiar el día de hoy es un tipo completamente diferente de asesino, ha tenido eco, muchas mujeres a lo largo de la historia han matado por este tipo de motivaciones, y es precisamente el caso de Jeanne Weber, quien nace el 7 de octubre de 1874 en una aldea pesquera de Francia. Sí. Ella emigra a París en 1888, que suena el año, ¿verdad? El año de Jack el Destripador. Si le recuerda precisamente a Jack el Destripador, es por eso. Ella contrae matrimonio en 1893 y se asentó en un barrio bajo de la ciudad. Ubiquemos 1888. París es una ciudad, ahora es la ciudad luz, antes no la llamaban así, ¿verdad? Pero hacia los alrededores eran lugares, pues la verdad, muy lúgubres, insalubres, difíciles de estar ahí, o sea, digamos que no la tenía sencilla ni fácil a donde se va a vivir. Y aquí es en donde ella, pues empieza
pues, hacer una familia, crecer, etcétera. Pero algo pasa en la vida de ella. Regresamos en el mes del Bicentenario y del Centenario aquí en México. Regresamos a Testigos del Crimen. Estamos platicando el caso de Jeanne Weber, la famosa ogresa de Francia. Ustedes se acuerdan, hace muy poco hablamos acerca de la ogresa de la colonia Roma. Algo por el estilo, nada más que es una motivación completamente diferente. Bueno, muchas fuentes aseguran que era alcohólica porque ella aprendió o siguió este vicio de su esposo, que era un alcohólico más que empedernido. No tenían una relación así como que muy saludable, era una pareja que estaba en continuos pleitos. Ellos tuvieron 3 hijos, 2 de ellos murieron hacia el año de 1905. Hay que recordar que la expectativa de vida de los niños a principios del siglo XX todavía, pues era bastante baja, y sobre todo si consideramos que vivían en un lugar insalubre, que era un foco de infecciones, pues obviamente se reducían las posibilidades de sobrevivir de los pequeñitos en este momento. Ella ganaba algún dinero adicional desempeñándose como niñera. ¿Por qué? Porque ella vislumbró que muchas personas, aún de la clase baja, como tú dijiste hace un momento, Guadalupe, tenían la necesidad de que les cuidaran a sus niños porque tenían que trabajar. Entonces ella dijo, no, pues yo puedo ganar dinero fácil y rápido cuidando a niños. Pero sucedió lo siguiente. El 2 de marzo de 1905, Jeanne acudió a cuidar a las hijas de sus cuñados cuando una de ellas, Georgette, una niña de 18 meses de vida, cayó misteriosamente enferma y murió. Muchos se preguntan, bueno, es algo normal, en este momento no podemos culpar a alguien específico. Desafortunadamente, los médicos que examinaron el cuerpecito de la niña pasaron por alto todas las lesiones que tenía en el cuello, las cuales eran congruentes con una asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento por obstrucción de vías respiratorias. Eso lo pasaron por alto. No hubo un examen así como que concienzudo. Hay que también tener en cuenta que en esta situación o en este estrato social, muchas veces las muertes eran vistas como algo ordinario y no le prestaban mayor atención. También aquí hay que pensar que los médicos no se esmeraron lo suficiente, hicieron su trabajo de una manera mecánica, casi ritual, no le prestaron mayor atención. Entonces esto permitió que esto pasara desapercibido. Pues el 11 de marzo siguiente, ella regresó a casa de sus cuñados, ahora a cuidar a su sobrina Suzanne. Ella tenía 2 años de edad y sucedió exactamente lo mismo. Nada más que ahora dijeron que ella murió a causa de una serie de convulsiones que tuvo, cuando ella verdaderamente no tenía antecedentes de haber tenido convulsiones. Sí, a veces por altas temperaturas, por ejemplo, se llega a convulsionar los pequeños, lo cual es algo gravísimo. Si es grave en un adulto, en un niño es triple, ¿no? Dicen, bueno, por todas las condiciones que había, igual pasaba. Como ahí podía suceder cualquier cosa por la insalubridad, por la falta de cuidado, lo que fuera, ¿no? Igual la desnutrición, alguna cuestión por el estilo, no le daban mayor importancia a este tipo de cuestiones, lo cual hacía más sencillo que muchos se salieran con la suya. Ya después de todo esto, ya que muere la pequeña Suzanne, hacia marzo de 25, Germaine, de 2 años, una sobrinita suya, se fijan, muy pequeñita, aparentemente se estaba atragantando, también como que empieza a convulsionar, pero sobrevive. Uh-huh. Sobrevive milagrosamente, no pasa mayores, etcétera. Todos están muy contentos, todos están felices, pero para desgracia de la pequeña, tristemente, al día siguiente regresa su tía Jenny a cuidarla, a volver a estar con ella, y ahí pues muere. Sí. La causa que dan los doctores, aparentemente, es por difteria. Y nuevamente pasan por alto el tipo de marcas que había en el cuerpecito de la niña, principalmente en el cuello, Roberto. Entonces, sí, como que había una examinación y no lo había. Era hacia esta época, hacia 1888 y 1890 y siguientes años, era algo muy común la mortandad infantil. Entonces, ya aquellos que llegaban a sobrevivir, pues ya era un milagro. Sí, era todo un milagro. Por eso, no sé si recuerdas, hay familias que dicen, no, pues es que ¿cuántos fueron, no? 15. ¿Cómo 15? Sí, 15 y sobrevivieron 7. Exacto. ¿No? Es un índice muy bajo, la mitad. Claro, o 5 se murieron cuando eran niños,
2 en la adolescencia o ya de algún accidente, y los demás fueron los que siguieron vivos. Por eso habían 10, 12, 15 hijos y no sobrevivían todos. Entonces, esta pequeñita de difteria. Bueno, ¿qué sucede? Días después muere Marcel, su propio hijo. El de los 3 que tuvo, 2 habían fallecido y 1 le quedaba. Este pequeñito muere. O sea, era así como pobre mujer, a donde van, los niños se mueren, qué tristeza, qué dolor para ella, ya perdió 2 hijos y ahora este tercero, quien también se dice que murió de difteria. Sí. Hacia el 5 de abril hay otro pequeño que parece ser está sufriendo. Él tiene 10 años. Sí. Ya está más grande. Sí. ¿Y qué pasa con él? Pues lo encuentra. Llega antes la mamá del pequeño. Cuando abre la puerta, descubre a Jenny encima del pequeño, con las manos en el cuello, asfixiándolo. Y, o sea, no puede dar crédito a lo que ve. Y está viendo cómo su hijo está luchando por su vida. La atrapan infraganti. Completamente, ¿no? Ahora sí que con las manos en la masa, las manos en el cuello, le grita, salva a su hijo y ahí pide que la arresten. Pues fíjate que entonces la juzgan el 29 de enero de 1906. El jurado se niega a creer que una madre pueda ser capaz de semejante maldad. Se niega a pensar que una madre sea capaz de matar a tantos niños. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La dejan libre, borran todo registro de su actividad criminal, la absolvieron y le pidieron prácticamente una disculpa. Y fíjate, Guadalupe, que sobre este caso, sobre el atentado al pequeño Maurice, tú tienes información que conseguiste en un libro que debes platicarnos de qué se trata. Claro que sí. Fíjate que en el libro de Juan Antonio Cebrián, Pasajes del Terror, mencionan todo esto, tal cual lo hemos ido narrando, pero aquí mencionan que Maurice, que era el hijo de su cuñada, cuando sale y regresa viendo cómo se debatía entre la vida y la muerte, contaba con tan solo 10 meses de edad. Y algunas fuentes dicen que tenía 10 años. 10 años. Obviamente es una diferencia muy grande. Pues es brutal, ¿no? Uno todavía no llega al año y a otros 10. Entonces vamos a dejarlo con la reserva de que, atentó contra este niño. Igual tenía 10 meses, habrá que confirmarlo quizá en una tercera fuente por ahí, o la diferencia es si tenía 10 años o 10 meses, ¿no? El punto es esto precisamente que dices, o sea, lo agarraron con las manos en el cuerpo, con las manos en la masa, con todas las cosas, y lo que fue haciendo el médico fue registrar la situación y decir, fueron muertes por difteria, ocasionales, por algún virus, alguna situación, tal, pero no hubo mayores situaciones problemáticas que tuvieran que ver con algún tipo de estrangulamiento. Y entonces dejan libre a esta mujer. Cuando en todo Montmartre, cuando se entera, quieren lincharla, ¿no? Porque de por sí el índice de mortalidad era algo alto en los infantes, pues con esta mujer aún más. Entonces, después de la explicación docta de este médico, la dejan absuelta de cualquier pena, le dicen discúlpenos, los niños se murieron pues por otro tipo de causas. Claro, fíjate que fueron bastante condescendientes. Y ella entonces aprovechó para salir completamente de la escena, desapareció del mapa, pero más o menos el 7 de abril de 1907, 14 meses después del hecho, reapareció en el poblado de Villabel, Villadieu o algo por el estilo. El chiste es que ella decía llamarse Madame Moulinet. Ella cuidaba niños y volvió obviamente a las andadas. Ella se presentó con un campesino, asesinó a un niño llamado Auguste de 10 años de edad. Pero fíjate que esto nos puede hacer pensar lo fácil que era todavía a principios del siglo XX andar de una provincia a otra porque no existían métodos para identificar fehacientemente a las personas. Ya hay que recordar, en Francia, Alphonse Bertillon ya comenzaba a utilizar la fotografía para documentar el rostro de las personas que infringían las leyes. Ya había algunos intentos, pero ella como sus registros penitenciarios en el primer conjunto de crímenes quedó borrado, todo registro de ella desapareció por completo.
Entonces podía andar libremente por diferentes provincias, por diferentes pueblos de Francia, cambiándose el nombre y continuando sus actividades. Sí, para todo lo que hizo, para todo lo que ella había ocasionado en las muertes de estos infantes, muchos lo que habían visto es que iba encaminada a la guillotina, no a cualquier pena, no a darle un manazo, no a encerrarla, sino a la guillotina por todo el sufrimiento y muerte que había causado. Pena capital. Sí, y no fue así. Ella sigue precisamente en este tipo de situaciones y niños que ella atiende se mueren. Sí, raramente. Misteriosamente se van muriendo, vuelven a dar con ella, pero la vuelven a dejar salir porque la apresan como sospechosa. Nuevamente hay todo un incidente con un niño que no muere, y lo que pasa y todo lo que sucede es la llevan nuevamente y vuelve a declarar el médico, que es el notable psiquiatra León Toinot, que se pronuncia, y dice que son otro tipo de circunstancias y nuevamente la dejan libre. Muy bien. Entonces, en una tercera ocasión está en las calles. ¿Y adivina a qué se dedica? Adivina tú. No tengo la menor idea. Vamos a platicarlo cuando regresemos de una pausa. Y hay que recordar que la tercera es la vencida. Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com, porque todo lo demás es solo comentario. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso Crimen, Nota Roja y Literatura, que impartiré a partir del 19 de octubre del año 2010 en el Centro Nacional de las Artes de aquí de la Ciudad de México. Tendré muchos invitados, estará Norma Lazo, la escritora, estará Pablo Guisa, estará Doris Camarena, estará el escritor Alberto Chimal y por supuesto mi coconductora Guadalupe Gutiérrez. Más información en www.testigosdelcrimen.com y en mi blog horroriscausa.blogspot.com. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Aquí regresando a Testigos del Crimen, hablando acerca de Jane Weber, la ogresa francesa, el terror en Montmartre, donde aparecían niños misteriosamente muertos y era debido a causas de virus, ¿verdad? Y nunca les tomaron en cuenta las lesiones que había alrededor del cuello. Y bueno, ya van 2 casos, 2 juicios para Jenny Weber y ninguna repercusión para ella. ¿Qué es lo que hace esto? Únicamente reforzar la idea de que puede burlar a la justicia y que puede continuar haciendo impune todo lo que hacía, que es matar niños. Ya de aquí, bueno, nuevamente se va a trabajar como niñera, que decíamos, a ver, adivinen, ¿no? Y aquí fíjate que esto es lo interesante, porque le dicen, bueno, está bien, creemos en ti y sabemos que eres buena para cuidar niños. No sé de dónde sacaron semejante idea. No sé dónde lo sacaron. Pero el doctor Georges Bonjot, quien era el presidente de la Sociedad Protectora de los Niños, le ofrece un trabajo para que vean que ella era una buena persona y que podía responder honesta y amablemente ante la petición de que probara, pues, de que ella no había hecho nada y que pues ya había pasado por las leyes, ¿no? Entonces le ofrece un trabajo en el orfanato de Orgueville para cuidar niños, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí la verdad es que era, pues no sé, como meter a un ogro en el mundo de los niños, ¿no? Así como la metieron, ya ni siquiera tenía que ir tocando de puerta en puerta, o las cuñadas, etcétera, le tenían que pedir favor, ya los tenía a la mano directamente. Era como un niño en una dulcería. Ándale, algo así de bien, ahora aquí estoy bien, ¿no? Y al principio, pues todo marchó bien. Sin embargo, después de un tiempo fue pillada literal nuevamente infraganti cuando intentaba estrangular a un pequeñito de 6 años de edad. Imagínate nada más, después de haber tenido todo este tipo de situaciones, 1, 2 veces, y en la tercera, bueno, pues te encontramos. Y aquí entra una tercera situación de silencio demasiado seria y demasiado incómoda. El doctor Bonjot, muy avergonzado, en lugar de dar parte
a las autoridades, pues simplemente la despide, dice, sí, cometí un error, tú no eres para estar aquí y vete de la institución, sí, y no te vuelvas a aparecer. Como para tapar, para evitar el escándalo. Sí. Bueno, ella regresó a París entonces, comenzó a utilizar un seudónimo, Marie Lemoine. Ella vagaba, se prostituía, obviamente el alcoholismo continuaba de manera constante. Ella vuelve a reincidir. Obviamente reincidió varias veces además, fue finalmente enviada a un asilo psiquiátrico, pero nuevamente fue declarada cuerda y se le liberó, pero ella llegó ahí, ¿por qué? Porque intentó estrangular al hijo de la matrona, de la mujer de la calle que regenteaba sus actividades como prostituta, pero finalmente por alguna razón la declararon cuerda, dijeron esta mujer no está mal, y entonces la liberaron y regresó a las calles a seguir haciendo lo suyo. Sí, y aquí, por ejemplo, adivina cuál fue el médico que la examinó. Imagínate. El doctor Tuano. Sí, nuevamente. O sea, nuevamente aparece en escena y dices, no queremos un médico así en la familia, ni cercano, por favor. No, por favor, no. Porque lo que dice es que, bueno, ya de plano tuvo que aceptar que sí había sido, un cruel asesinato de este pequeño, dices. Ahora, o sea, bueno, ya después de cuántos, ¿no? Dices. Y sin embargo, pues se tenía que cubrir la espalda, él sigue defendiendo su tesis, que a Jenny la habían trastornado entre todos, que todo mundo la había afectado y que aquel era su primer infanticidio. O sea, el primero, todos los demás no contaron. No eran ciertos, no había sido tal cual lo decía la gente, ¿no? Ok. Por última ocasión en este caso, ningún juez la condena. Y aquí, como bien dices, es internada en un sanatorio mental que queda en la isla de Nueva Caledonia, y ahí fallece hacia 1909, víctima de sus propias manos. Sí, ahí es el reporte que viene. Bueno, en este libro sí yo lo mencionaría, ¿verdad? De que nadie puede ahorcarse con sus propias manos, estrangularse, ¿no? Y aquí dice, se suicidó estrangulándose con sus propias manos. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Y fíjate que yo, sí. Y además yo pondría, dada su trayectoria, nada más sabemos que murió el año de 1909, 1910, dependiendo de la fuente que consulten. Yo pondría en tela de juicio, posiblemente sus compañeras la mataron, quién sabe. No hay un registro claro acerca de qué fue lo que sucedió. El recuento dice que la mujer se ahorcó, se quitó la vida. No sabemos si fue en suspensión completa, en suspensión incompleta, cuál fue el elemento constrictor. No lo sabemos, la historia no lo documenta. El chiste es que la mujer se quitó la vida, de acuerdo al recuento oficial, en ese momento, quizá atormentada por sus crímenes. Que ahora yo te preguntaría, ¿verdaderamente una mujer así puede sentir remordimiento por todo lo que hizo para llegar al suicidio? Yo creo que no, yo creo que el suicidio era más bien por un acto de desesperación, por saberse encerrada, por otro tipo de situación. ¿Qué vemos en la estranguladora de París, en la ogresa de París? Obviamente detesta a los niños, sí. Tuvo 3, 2 se murieron, vamos a pensar que sí fue por causas de enfermedad o causas naturales o algo más, no lo sé. Y también el tercero que le quedaba, que era Marcel. ¿Qué hay? Yo creo que hay una parte proyectiva de este sufrimiento infantil en donde ella se sentía muy pequeña, también muy chica, y veía en estos niños todo el infortunio que ella sentía vivir y los descargaba, como hemos dicho aquí N cantidad de veces, en los más desvalidos, en los más necesitados, como son los niños, los ancianos, los que padecen algún tipo de enfermedad, de discapacidad, aquellos que están, por ejemplo, en un hospital, en algún tipo de desventaja. Y ella aprovechaba esto. Yo creo que se sentía de repente tan disminuida, tan devaluada, con este entorno, pues sí, que había que machetear, que luchar, que esforzarse. Sentía mucho enojo y encono y resentimiento hacia estas vías nacientes en donde proyectaba este enojo, esta furia. Quizá también la envidia de que ellos podían hacer una cuestión nueva, algo diferente. ¿Y por qué los niños, no? Porque estas niñeras que llegan a golpear, como dijimos al principio, igual por envidia, por resentimiento, y también por prepotencia, ¿no? Por el abuso de poder que se puede tener cuando hay alguien que depende. Dices, pero es niñera, pero en ese momento el niño depende de esa persona que está
cuidándolo. Y esto era parte de lo que hacía, una demostración de poder impresionante. Y dices, bueno, ¿por dónde iría esta situación? Bueno, obviamente hay un rasgo sociopático, características sociopáticas muy grandes, lo cual nos marca que no hay remordimiento, no hay culpa. Es una psicopatía en forma y en sentido. Pero sabía lo que hacía. Pero que se le fue reforzando todo este tipo de conductas en donde salía invicta, no pasa nada, no hay problema. No había consecuencias por sus acciones. No hay consecuencias, y entonces ella lo que aprendió fue a seguir eliminando a estos niños en pos de un encono quizás hacia sí misma, dices, proyectado hacia esta parte, dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Recuerden que la mente funciona de maneras tan raras y extraordinarias que se depositan también en el afuera de las formas más raras y extraordinarias. Aquí lamentablemente depositado en niños inocentes que no tenían ni de verla ni hacia dónde hacerse, ¿no? Sujetos completamente a una parte muy lastimada de esta mujer depositada en ellos. Muy bien. Y fíjate, Roberto, para cerrar nuestra emisión de hoy, desde una parte científica, un pedacito, un extracto del informe médico elaborado precisamente por el psiquiatra Léon Thoineau, sí, que dice: el comportamiento de la acusada obedece sin duda alguna a un acto de embrujamiento y a las constantes ofensas y vituperaciones a las que ha sido sometida. Recomiendo su ingreso en una institución mental. Cuando uno voltea y dices, bueno, qué científico. Sí, profesional, pero en profundidad dices, ¿y ya para qué? Sí, pues sí. Pero bueno, esto es lo que pasó en los alrededores de París, en una zona que es la favorita de artistas, de filósofos, de gente que le gusta ir a otra dimensión en sentido artístico de este París de ese tiempo y también actual. Siguen por ahí todas estas zonas artísticas de Montmartre. Y bueno, se cierra este capítulo. Nos vamos con esta sabiduría psiquiátrica de quizá el embrujamiento, ¿verdad? Estamos iluminados. Completamente, y estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen.